Estoy despeinada. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la charla hoy día, ¿no? Es sobre el manejo de clave amarilla, manejo de sepsis y choque séptico en obstetricia. Ya. Bueno, vamos a recordar un poquito que la sepsis materna es la principal causa de muerte materna prevenible, ¿no? Por suerte y a nivel de todo el mundo le corresponde solamente el 15% de todas las muertes maternas. Y digo por suerte porque no es tan grande, ¿no? Todo paciente que puede llegar a un shock séptico, que de hecho, si no nos damos cuenta a tiempo, la paciente va a terminar en un shock séptico. Va a ser muy raro, ¿no? Y va a afectar solamente al 0.02% hasta el 0.010% de todos los nacimientos. Vamos a recordar las definiciones de sepsis, ¿sí? La sepsis puerperal es una condición que pone en peligro la vida de la mujer. Está definida como una disfunción orgánica causada por una infección durante el embarazo, el parto, el posaborto, el periodo posparto hasta los 42 días. También la vamos a definir como la temperatura que es mayor a 38 grados durante 24 horas, con un periodo recurrente entre el primero hasta el 10º día del posparto del aborto. Puede ser postcesárea igual, ¿no? Vamos a describirlo también como puede ser una infección del tracto genital por una ruptura prematura de membranas antes de los 42 días posparto, ¿no? Que se va a caracterizar por dolor pélvico, flujo vaginal anormal, loquios fétidos y o retraso de involución uterina. Es lo que siempre nosotros hemos reconocido como una sepsis puerperal. Pero nosotros recordaremos que antes habían definiciones originales. En el 2016 se reunieron, bueno, no en el 2016 salió el artículo definitivo. En el 2014 se reunieron todas las sociedades de terapia intensiva, eh, médicos preparados en todo esto de microbiología. Entonces ellos empezaron a definir, ¿no? Y era hace más de 40 años que no había una definición ya cambiada para poder utilizar las definiciones actuales. Vamos a recordar cuáles eran las definiciones originales. Antes tomábamos del CIRS como una respuesta clínica que va a incluir dos de los siguientes acápites, ¿no? Temperatura mayor a 38, menor a 36, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una respiración de mayor a 20 minutos y leucocitos de 12.000 o menos de 4.000 o 10% de las formas inmaduras. Otra de las definiciones que nosotros teníamos era la sepsis, que es del CIRS como un proceso inflamatorio o infeccioso sospechado, ¿no? La sepsis severa, que es la sepsis con un signo de falla orgánica, sea a nivel cardiovascular, renal, hepática, hematológica, sistema nervioso, acidosis metabólica inexplicada. Y el shock séptico, que se la definía como la sepsis que induce hipotensión a pesar de la administración adecuada reposición de líquidos, ¿no? Vamos a recordar que en el 2016 ya se cambiaron todos esos acápites porque no encontraban, si ustedes pueden ver las definiciones, más o menos se basan en lo mismo, ¿no? Entonces se hizo una reunión de expertos y ellos decidieron cambiar estas definiciones, en las cuales quitaron la sepsis y el CIRS y la sepsis severa. Ujú. Un momentito, por favor, hasta que se cargue la presentación. Vamos a verificar las definiciones de estas y con un cambio y muy importante, ¿no? Porque en realidad definir a una paciente con temperatura de 38 grados podía encajarse inclusive ahora dentro de lo que nosotros denominamos la triple I, ¿no? O la coriamnionitis que se denominaba antes. Entonces ahora ellos retiraron el CIRS y la sepsis severa, ¿no? Ya. Entonces, con la definición que nos quedamos es con la de sepsis, que es una disfunción de órganos potencialmente mortal causada por una respuesta no regulada del huésped a la infección. Es una infección documentada o sospechada y sobre todo aquí se apareció el incremento agudo de 2 puntos del score de SOFA. Ya vamos a verificar lo que es el score, el Q-SOFA, ¿no? Que es una forma rápida para poder identificar. Imaginémonos que cuando nosotros hacemos esto tenemos el 10% de mortalidad hospitalaria.
Otra de las definiciones que se cambió es la de shock séptico. Ahora vamos a definir al shock séptico como una sepsis con hipotensión persistente, ¿no? Esta se va a manejar con la definición de que va a requerir un vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico mayor a 2 milimoles, a pesar de la administración adecuada de líquidos. Vamos a tomar en cuenta que cuando nosotros nos encontramos con estas definiciones, la mortalidad hospitalaria va a ser mayor al 40%. Eh, dentro de la disfunción de órganos, que es otra de las variaciones que hubo, es cuando la tensión sistólica baja menor de 90 milímetros de mercurio, el INR se encuentra mayor a 1.5, las plaquetas son menores a 100.000, la creatinina está mayor a 1.2 o se incrementa a 0.5 miligramos de cilitro. Las bilirubinas superan los 32 o los 2N y el ácido láctico se encuentra mayor de 2. Aquí vamos a tomar en cuenta, hay una categorización que se llama el SOFA y hay otro que se llama el QSOFA. Este SOFA originario tiene muchas puntuaciones como para nosotros poderla manejar en la emergencia o en una consulta externa, ¿no? Y nosotros nos vamos a basar dentro de lo que nos relaciona con el QSOFA para poder hacer una definición mucho mayor, mucho más dinámica y mucho más rápida para poder realizar el diagnóstico de sepsis. Dentro de las definiciones actuales, es lo que les decía antes, ¿no? La sepsis, recordemos nuevamente, es una disfunción de órganos causada por una respuesta no regulada del huésped a la infección. Recordemos que el QSOFA nos da una mortalidad del 10%. Y el shock séptico, ¿qué va a ser la sepsis más una hipotensión arterial? Cuando nosotros ya hemos realizado la reposición adecuada de líquidos y la paciente no supera su tensión arterial mayor a 65 milimoles, vamos a estar frente a un shock séptico. Recordemos que dentro de la etiología de la sepsis vamos a tener los aerobios que van a ser los gram positivos del streptococo beta hemolítico. Por eso nosotros debemos realizar una historia clínica bien hecha en nuestra paciente, ¿no? Puede ser que la paciente estuvo con infección de vías urinarias a repetición. Ya. Por favor, no manipulen las diapositivas, chicos. Ya. Tomemos en cuenta los anaerobios igual como el streptococo, el bacteroides frágil y por suerte ya no tenemos gran preocupación con el Clostridium perfringens, ¿no? Y los misceláneos que puede ser Clamidia trachomatis. Siempre que ustedes tengan una paciente, realicemos bien historia clínica como siempre les he mencionado, porque el momento que nosotros no realizamos una historia clínica bien hecha, no tenemos idea de la paciente que vamos a tener y es tan fácil o tan sencillo como que la paciente tuvo una ruptura, no se utilizó antibióticos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a tener, tenemos la obesidad en las pacientes, que la paciente haya tenido diabetes, que la paciente esté tomando un inmunodepresor, que haya tenido descargas vaginales anteriores, que tenga anemia, que tenga un historial de infección de beta estreptococo, que la paciente se haya realizado una amniocentesis, que la paciente tenga cerclaje, que tenga una ruptura espontánea prematura de membranas. Tomemos en cuenta también los tactos vaginales. Siempre nosotros nos olvidamos de ver cuántos tactos vaginales la paciente pudo haber tenido. Recordemos que dentro de la bibliografía nos reporta que si nosotros realizamos 5 tactos vaginales dentro de su labor de parto, la paciente ya tiene un alto riesgo de proceso infeccioso y deberíamos utilizar ya un antibiótico, ¿no? Ya está, ya terminé.
sí es más pesada. Práctica de Australia, en la que nosotros tenemos básicamente un QSOFA modificado. Es una pequeña variante nada más. Ellos lo que hacen es una variación de 5 a 15 en la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Porque claro, hay que tomar en cuenta que no se puede manejar los mismos criterios que puede manejarse un QSOFA normal en una paciente no embarazada. Bueno, hasta que se cargue, la siguiente diapositiva habla de los criterios de QSOFA, ¿no? Aquí vamos a tomar en cuenta los 3 criterios que se manejan dentro del QSOFA es el estado mental alterado, que su Glasgow tiene que estar menor a 15, la taquimia con una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto y la hipotensión de la presión, o una hipotensión o una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Si nosotros valoramos esto y tenemos dos puntos de los 3 que siguen, nosotros vamos a definir que es una paciente con un alto riesgo, y nosotros debemos valorar aquí la disfunción de órgano, porque aquí nosotros estamos haciendo ya el diagnóstico de sepsis con la paciente. Son 3 criterios que son tan simples, tan sencillos para poderlo manejar, que realmente a veces por desconocimiento no los aplicamos a la paciente. Como les digo y les refiero, una realización de la historia clínica bien hecha, más este QSOFA les está dando una paciente que se va a morir en el 10%. Si nosotros hacemos una rápida intervención con ella, tengan en cuenta que la paciente va a tener una tasa de supervivencia súper alta, ¿no? Como les decía, hay un QSOFA que es obstétricamente modificado. Esto, por favor, un poquito de paciencia. Está jugando el David con la computadora. Ya, bueno, ellos aquí realmente hacen una nueva modificación, ¿no? Y claro, ellos toman en cuenta, este es un artículo del 2017, ellos toman en cuenta y dicen que nosotros debemos tomar de acuerdo a la hemodinamia que tiene la paciente, ¿no? Entonces, de ellos, la presión sanguínea para ellos es cuando se encuentra con una tensión arterial menor a 90 milímetros de mercurio. Recordemos que en la anterior es 100. Cuando la frecuencia respiratoria se encuentra mayor a 25 respiraciones por minuto. Y el estado de conciencia cuando la paciente no se encuentra alerta. Tomemos en cuenta que hay una gran variación, ¿no? Pero igual ellos se manejan teniendo 2 puntos de cualquiera de los 3. Hasta que alguna pregunta. ¿Y ese cargo? Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Aló? Bueno, voy a continuar, sí. Una de las partes importantes que nosotros deberíamos optar aquí, bueno, todo el mundo sabemos esto de las claves, ¿no? No es gran ciencia, como yo les explicaba en las otras charlas, qué debemos hacer y cómo debemos realizar la activación de la clave obstétrica, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer la organización del equipo como les definí antes, ¿no? Aquí vamos a tener el asistente, el coordinador va a estar a cualquiera de los lados. El asistente va a estar en la cabecera, el asistente 1 y el asistente 2. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?
Ya, ya. Yo no me quiero ver. Si es que tienen alguna pregunta, porque si no apaguen los micrófonos. Y aquí dice David Arias. Esto son 70 pesos. Ya. Vamos a recordar las funciones de cada uno del equipo, ¿no? El coordinador, que es el que va a organizar el equipo, es el que va a pedir que se controle la presión arterial, si se usa o no se usa antibióticos en ese momento, realizar todas las pruebas que él necesite para poder hacer un diagnóstico más rápido. Como ustedes ven aquí, dentro de nuestra fase de coordinador tenemos todavía la del CIR, ¿no? Pero ya no deberíamos ubicarla ya en este momento con las nuevas definiciones que les acabo de mencionar. Dentro de la fase del asistente 1, vamos a explicarle a la paciente brevemente el procedimiento. Lo mismo que hacemos en las otras claves, ¿no, chicos? Que eso y creo que ya lo sabemos manejar realmente súper bien. Y ya no creo que deberíamos enfatizar tanto en esta parte, ¿no? Y en el asistente 2, que es el que va a abrir el kit amarillo, ¿no? Es el que se va a encargar de la cateterización de los dos accesos venosos para poderlo realizar gasometría si es necesario. Y tenemos la utilización, la toma de muestras sanguíneas, la aplicación de líquidos ordenada por el médico coordinador, ¿no? Y el circulante, que son las funciones que siempre les he dicho: rotular, hablar por teléfono, informar al paciente, buscar la forma y el medio de la referencia en la paciente, ¿no? Algo muy importante que siempre debemos tomar en cuenta es el manejo de la primera hora de hora. Dentro de todas las patologías o dentro de las morbimortalidades que nosotros tenemos, tomen en cuenta que siempre va a ser la primera hora la de mayor efectividad en el manejo de la paciente, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la gestión del equipo de respuesta rápida, que va a ser la conformación de los asistentes, el coordinador, la infusión rápida de líquidos. Aquí hay ciertos artículos y creo que el doctor León les debió haber explicado, ¿no? En qué momento debemos realizar la infusión de líquidos. ¿Cuál es el mejor líquido que nosotros podemos optimizar, ¿no? La administración de antibióticos ya en ese momento debemos de hacerlo. La monitorización de los signos vitales, porque recordemos que para nosotros poder definir si la paciente se encuentra solamente en sepsis o realmente se encuentra en un shock séptico, la monitorización de signos vitales es muy importante, tomando en cuenta siempre la tensión arterial media, ¿no? Y transferir al nivel de más alto nivel cuando yo no tengo la respuesta para poder o no tengo el equipo conformado para poderlo hacer. Recordemos que siempre este tipo de pacientes, dentro de su contextura, siempre van a necesitar terapia intensiva, ¿no? Bueno, no la gran mayoría, pero sí. Recordemos aquí cómo podríamos hacer una operacionalización sistemática, ¿no? Si yo tengo una paciente con infección sospechada, aplico mi Q-SOFA. Si tengo más de dos puntos, pues tengo que realizar una evidencia de disfunción de órganos, ¿no es cierto? Si yo tengo una paciente que no tiene un Q-SOFA mayor a 2, pues es una sepsis aún no sospechada y tengo que realizar monitoreo de parámetros clínicos, ¿no? Para poder evaluar la posible sepsis con la paciente. Los que hemos estado en hospital de tercer nivel, siempre tenemos esto con los intensivistas, ¿no? En que pásale un poquito de líquidos, pásale tanto. Y si la paciente responde, pues no amerita terapia intensiva hasta que nosotros podemos realizar los exámenes como tal. Dentro de los niveles que ustedes se encuentran, los exámenes que nosotros necesitamos va a ser un poquito difícil realizarlo, ¿no? Pero tomen en cuenta, chicos, que cuando yo realizo un Q-SOFA, yo tengo el 10% de poder definir a la paciente. ¿Movieron? Chicos, no toquen la pantalla. Chicos, no toquen la pantalla. Ya. Si nosotros vamos y ya diagnosticamos a la paciente que tiene una sepsis y ya hemos realizado la resucitación adecuada con líquidos, vamos a tener la necesidad de vasopresores y la tensión arterial media de la paciente no mejora más allá de los 65
permanece con menos de 5 milímetros de mercurio, nosotros estamos frente a un shock séptico y realmente nuestra capacidad resolutiva, tanto como médicos generales, ginecólogos, pues ya no es nuestra parte aquí, sino que ya tiene que entrar la parte de ¿cómo se llama?, de terapia intensiva, ¿no? Recordemos y tomemos muy en cuenta los parámetros que nosotros deberíamos tomar por lo difícil de la patología que se encuentra, ¿no? Este es un cuadro que creo que la mayor parte de ustedes ya lo trataron con el doctor León para poder iniciar la dosis de vasopresores y nosotros así lo necesitaríamos y la elección del fármaco que va a tener, ¿no? Esta es una de las partes buenas que nosotros logramos conseguir dentro del uso a cualquier nivel, ¿no? Bueno, sobre todo va a ser en tipo C, pero ya es más factible que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Y creo que la dilución ya les enseñó el doctor León y si no tenemos aquí la tablita como nos corresponde, ¿no? Vamos a colocar 400 miligramos, que son 2 ampollas de 250 ml de dextrosa, al 5% en agua, solución salina, y lo vamos a pasar, va a ser un equivalente a 1600 microgramos, ¿no? Y para la preparación de la norepinefrina, como la tablita aquí nos indica. Creo que la parte que a nosotros nos corresponde, más bien como primer nivel de atención, es siempre el intentar recuperar a la paciente a la bulimia. Recordemos que este tipo de pacientes, por su patología, siempre tiene tendencia a la vasoconstricción o la hipotensión que se puede manifestar en ellos, ¿no? Recordemos aquí, como yo les mencionaba en la clase anterior, la diferencia entre una paciente que está con un shock séptico y una paciente que está con un shock hipovolémico, sí va a ser aquí la división o la diferencia va a ser la tensión arterial, ¿no? Recordemos que en el shock hemorrágico la paciente va a empezar con taquicardia, pero la paciente va a tener un cambio diferente y va a ser su presión arterial elevada. Al contrario de la paciente que se encuentra con sepsis o con un proceso infeccioso, va a tener taquicardia también, pero ella sí de entrada se va a ir puede ser a una hipotensión como tal, ¿no? Hilarlo es bastante fino, pero siempre podemos realizar una historia clínica bien hecha con la paciente, ¿no? Eso es todo, chicos, en cuanto a esto de clave amarilla. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora sí muevan todos los botones. ¿Aló? ¿Ninguna pregunta? El QSOFA es del Quickly, ¿no? Por eso se llama así. Si nosotros, no sé quién preguntó, me están diciendo aquí el QSOFA es rápido, ¿no? Por eso se llama Quickly. SOFA. Son varios parámetros. Aquí lo que tienes de los otros parámetros estamos hablando ya, el SOFA en general, estamos hablando ya de muchos parámetros que tienen que intervenirse con terapia intensiva. Son casi alrededor como de 10 parámetros que tienes y cada uno tiene su parámetro. Por eso no les pongo aquí porque nosotros no lo vamos a manejar. Es demasiado largo para poderlo manejar y no vamos a alcanzar todos porque algunos necesitan parámetros de terapia intensiva. El QSOFA que nosotros vamos a realizar es con estos parámetros. Por ejemplo, entra una paciente que te reporta que tiene su parto hace 3 días atrás, ¿no es cierto? O 4 días. Y la paciente viene con secreción vaginal purulenta, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo un factor de riesgo ahí. Si hago una historia clínica bien hecha, la paciente me refiere que tuvo ruptura de membranas, ¿no? Entonces, yo ya tengo un factor de riesgo en esta paciente. Si, por ejemplo, la paciente tiene una frecuencia respiratoria de 30, tienes un punto. Si la paciente se encuentra con una presión arterial de 90, tienes 2 puntos. Entonces yo aquí ya tengo 2 puntos para poder definir que es una paciente de un alto riesgo y que la paciente puede estar con una disfunción de órgano. Le catalogo a la paciente como positiva con 2 puntos de los 3 puntos para sepsis. Si tiene, por ejemplo, un estado mental, le catalogas con un Glasgow, está de 10, de 12, de 13 y tiene una taquimia mayor a 25, por ejemplo. Entonces tienes un estado mental positivo y una taquimia positiva, tienes 2 puntos. Siempre el criterio QSOFA se valora 2 puntos para que puedas definirlo como una paciente con una posible sepsis. ¿Por qué no?
Ya les dije. Ya les dije. Chicos, pueden preguntarme directamente por el micrófono. ¿Aló? Hola. ¿No? Sigan escribiendo ¿Aló? entonces, chicos. ¿Aló? Ya, ahí te escucho, dime. ¿Aló? Sí, te escucho. Buenas noches, Doc. Hola, mija, dime. Tengo una pregunta. No, no. Dime. Ya, Doc. Con respecto al uso de vasopresores, por ejemplo, si utilizamos la dopamina con la dilución que ya nos muestra como tendría, yo sé que debo monitorizarle a la paciente por los efectos secundarios, pero en el caso de que solamente cuente con dopamina, ¿por qué me dirían que está contraindicado el uso primero de dopamina? Si es el único que tengo a la mano y que puedo utilizar. Pues la dopamina cuando tienes este tipo de pacientes no se contraindica, excepto que tenga algún problema cardíaco, ¿no? La paciente. Por eso te repito, siempre es la historia clínica lo que yo voy a tener con la paciente. O sea, si yo no hago una buena intervención con la paciente desde el inicio, pero son muy pocas las pacientes que te van a llegar para uso de dopamina, ¿no? Porque realmente todo el mundo tiene mucho miedo a utilizar este tipo de medicamentos. Ujú. Pero eso les digo, Doc, por ejemplo, si es el único medicamento que yo tengo a la mano, no tengo norepi ni epinefrina, entonces lo que tengo a la mano es dopa. Entonces, y de hecho, utilicé dopa, pero el médico que me receptó a la paciente me dijo que en primer nivel, que en un hospital básico yo no debería haber utilizado dopa, a pesar que la presión de la paciente se fue por el piso y que debería transferirla enseguida. Y A de ver, hecho eso se hizo, pero él te dice no puedes usar, ¿por qué? Porque supuestamente este es un medicamento que tiene que ser manejado a nivel de terapia intensiva, ¿cierto? Porque hay que valorarle a la paciente su presión arterial media, hay que invadirle a la paciente. Pero no es tan así como los médicos dicen. Por eso es que nosotros decimos, fue un logro el que nosotros podamos tener esto dentro la contraindicación no existe, porque si tú tienes una paciente que no responde a los líquidos, no responde al antibiótico, no vas a dejar de poner a la paciente algo que tienes y en lo que te han entrenado. Entonces puedes utilizarlo tranquilamente. Esto que ellos te reportan, y claro, nosotros tuvimos una gran discusión cuando se lanzó cuando se lanzó el documento. Créanme que fue un, un enfrentamiento increíble, ¿no? Con los de terapia intensiva y los de emergenciólogos. Miren que el doctor Paul León, él fue uno de los, y presentamos bibliografía. En los Estados Unidos, en los hospitales de primer nivel que son considerados, ellos utilizan este tipo de medicamentos. Un personal bien entrenado para eso, porque ves que la dilución, ¿qué es lo más difícil poderla realizar? La dilución. Y si uno aprende a realizar la dilución, no tienes contraindicación con la paciente para poder utilizar. Si la presión arterial de la paciente está en el piso, como tú dices, ¿qué es lo más lógico que puedes hacer en ella? Darle un medicamento porque la paciente ya no entra dentro de sepsis, la paciente entra dentro de un criterio de shock séptico. No tengan miedo, chicos, de utilizar este medicamento porque nosotros esta tabla la realizamos súper bien. Fue bibliografía que Paul nos entregó para poderlo hacer. Las diluciones nos sentamos a hacer en ese momento y a la larga se concluyó y cuando se hizo el consenso para poder utilizar, realmente se les explicó y por eso es que nosotros no tenemos tanta mortalidad materna en las pacientes con sepsis. Porque una sepsis no manejada, chicos, porque es a ciencia cierta, ¿en qué momento vienen nuestras pacientes con nosotros? Cuando fueron a la farmacia, cuando la abuelita les dio esta agüita es buena, y recién ahí nosotros la gran parte recibimos de las pacientes con shock séptico, ¿cierto? claro, Entonces, Doc, de no hecho esta tengas miedo a paciente ya, utilizar. perdón, Doc, esta paciente ya había tenido como 3 o 4 días con malestar, fiebre, etcétera, 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 y llegó acá como usted mismo indica, ya después cuando estaba en verdad ya complicada. Claro, eso te digo, no tengas temor a utilizar porque el uso de los médicos. No hablen todos, chicos. El uso de la dopamina está, y este es un documento legal, ¿no? Es un documento que está balizado por el Ministerio de Salud y lo puedes utilizar. Que no les guste a ciertas personas que utilicen en primer nivel,
es muy respetable, pero también es respetable que yo mantenga a la paciente súper bien y la entregue como corresponde, ¿no? Claro, pero en algunos casos nos cuestionan el uso de algunos medicamentos por ser primer nivel. Al transferir a un segundo nivel nos hacen problemas. Verán, hay una pregunta aquí que dice, pero en algunos de los casos nos cuestionan el uso de algunos medicamentos por ser primer nivel. Al transferir a un segundo nivel nos hacen problema. Verán, yo siempre digo que es mucho más fácil, es súper fácil estar atrás del toro, ¿no es ¿Aló? cierto? Que con el toro. Sí. Entonces, siempre vas a tener este tipo de problemas. O sea, todo el mundo va a decir, no, no uses de esto, es que ¿por qué utilizas penicilina? ¿Por qué utilizas Clinda? ¿Por qué utilizas de esto? ¿Por qué utilizas de este otro? Realmente, chicos, desde que ustedes tengan un documento que les avale y dentro de los kits ustedes van a utilizar ese medicamento, lo pueden hacer. Y sin importar, lo ideal es que ustedes manden a la paciente o le refieran cómo corresponde, ¿no es cierto? Con todo lo que uno tiene que mandarle y lo que dicen las guías para poderle ayudar a la paciente, porque a la larga, si no le envías con lo que te van a hablar igual, por lo mismo, ¿no? Si le pusiste, te van a hablar. Si no le pusiste, te van a hablar. Entonces, es más factible que te hablen porque hiciste lo correcto. No tengan miedo, chicos, de utilizar, porque ustedes tienen un documento legal y eso es mandatorio, ¿no? Es como la Biblia, yo sé decir. Y realmente todas las guías que nosotros hicimos, las hicimos pensando en todo eso, ¿no? En el primer nivel, porque ¿cuál es el problema que tienen ustedes, chicos? ¿A dónde llega la paciente de primera entrada? Ella no va al tercer nivel, la paciente va al primero. ¿Y cómo les llega a las pacientes a ustedes? ¿Les llegan todas lindas, bonitas, rozagantes? No, a las pacientes les llegan súper mal. Entonces, ustedes tienen que aplicar lo que es un documento legal. Así que no tengan miedo de utilizarlo. Que te hablen y si no utilizas, verás, te hacen un informe y te van a preguntar, ¿y por qué no utilizó si eso está dentro del kit? ¿Les pasa o no les pasa? Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, Doc. Verá, mi pregunta era porque a nosotros tuvimos un caso de una muerte materna compartida y en el rato que nos hicieron todo el cuestionamiento y todo prácticamente como el interrogatorio de lo que había pasado, nos dijeron que habían ocupado los compañeros de las guardias una medicación X en la paciente. Incluso nos hicieron cuestionamiento de que porque como primer nivel teníamos comprado esa medicación, si en primer nivel no se podría administrar esta medicación y que únicamente los hospitales de segundo nivel tenían que tener comprada esta medicación, que ellos no sabían por qué nosotros nos habían permitido la compra de esta medicación. Entonces sí fue un cuestionamiento súper duro al momento de que nos pasó esto. Nosotros sí nos cuestionaron de que por qué esta medicación estuvo ahí, no debíamos haber tenido como primer nivel, pero igual se alegó que si a nosotros nos llega la paciente como primer nivel y muchos de los casos, a veces los hospitales no nos ayudan con un cupo inmediato, entonces lo que tenemos que hacer es saltarnos algunos protocolos y tratar de establecer a la paciente en los mejores de los casos, pero igual sí nos cuestionaron bastante duro a nivel del ministerio. Pero ¿cómo llegó la paciente? O sea, la paciente estuvo, cuando nosotros ya nos llegó, fue transferida ya en una clave roja, si no mal recuerdo, y la paciente falleció ya en un hospital de tercer nivel, pero igual a los chicos igual hicieron lo que tenían que hacer bajo protocolos y todo, pero cuando nos investigaron, nos preguntaron que por qué teníamos esta determinada medicación ¿Pero qué y no sé si medicación nos usaron? cuestionaron eso. No le puedo decir por aquí porque es un caso igual legal en el que todavía está en cuestionamiento y todavía no se ha llegado a una definición. Me puedes escribir a mi celular para ver qué medicación es, porque no sé, es que no te puedo decir qué fue lo que pasó si no sé qué medicación usaron y Claro, cómo pero por fue ejemplo, era una paciente es de un grupo prioritario y vulnerable, obviamente, pero la paciente le dieron de alta en un hospital determinado y se complicó, muchos días después hizo una sepsis. Entonces le pusieron un antibiótico los compañeros y ahí fue el problema que nos dijeron, o sea, ¿por qué tienen ustedes esto si ustedes no deberían de tener esta medicación? es una muerte compartida con el TENA. No, Ya. Bueno, si gustas me escribes a mi celular para poder ayudarte, porque no sé qué responderte ahorita, porque no tengo idea
de qué medicación o cómo llegó la paciente, ¿no? Porque si es por el uso de un Ujú. antibiótico, la paciente a los cuantos días de que usaron ustedes el medicamento falleció. O sea, se le dio la primera dosis y se le transfirió enseguida, porque salieron obviamente en clave roja Ya, hasta el hospital de segundo y nivel. falleció, y Y falleció a los cuantos falleció días. a las, no mal recuerdo, falleció dentro de las 24 horas porque estuvo ya, o sea, el rato que llegó, le hicieron todos los protocolos en el hospital y ingresó a UCI. Y en UCI ya falleció la señora. Entonces no es el medicamento, porque si hubiese sido el medicamento, eh, la paciente hubiese hecho efecto el momento que tú le O administraron la sea, no, medicación, entonces es imposible. o sea, no nos cuestionaron por el uso de la medicación, o sea, no nos cuestionaron de que le hizo mala medicación. Lo que nos hicieron cuestionamiento es de que por qué determinada medicación teníamos nosotros como primer nivel. Es que es absurdo, no cabe, o sea, no cabe. Lo que pasa es que el Sí, Ministerio de pero, Salud, cuando hay gente que no sabe, te puede decir miles cosas. Y si tú no puedes defenderte ante lo ilógico que es porque yo te entiendo, a nosotros también nos hacen lo mismo el Ministerio, pero uno también tiene que ponerse y decir, bueno, ¿y esa fue la causa de la muerte de la paciente? No o creo sea, que haya claro, sido la causa nosotros de la nos muerte. defendimos en todo sentido, pero prácticamente usted sabe que primer nivel es prácticamente el que no ayudó a la paciente, no tuvo prevención cuando la paciente no era ni nuestra, o sea, pasó por ahí y la tuvimos que atender. Claro, y te he puesto que debe haber habido demora en la toma de decisión de la paciente en el hospital segundo nivel, que es lo que suele Claro, pasar pero generalmente. la primera causa fue, primer nivel tiene la culpa y Es que así. siempre van a buscar yo siempre digo al pato, ¿no? Pero sí me Ujú, gustaría que me digas qué fue lo que pasó, porque asumo yo que debió haber fallecido tal vez por una demora en toma de decisión, que es diferente. O sea, que porque tuviste esa medicación, ujú. no, la paciente no se va a morir, ¿no es cierto? Si tenía o no tenía, le daba lo Claro, mismo, no. porque la paciente no murió por la medicación o por lo que le administraron, sino la paciente murió 24 horas después. Al Ministerio de Sí, Salud es fácil pelearle, pero con una base sólida, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? gracias. Ya, a ver, dice. ¿Por qué dentro del uso de vasopresores no se utiliza como primera elección la norepinefrina? Es del más educado en shock es del más adecuado en shock hipovolémico séptico. ¿Cuál sea? No entiendo la pregunta. Aquí dice doctor intensivista. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, otra pregunta. ¿Es otra duda? ¿Cuál es el más adecuado en shock hipovolémico séptico? Se perdió la conexión, dice. No, eso. Esa es la pregunta. ¿Por qué dentro del uso no se utiliza como primera elección la norepinefrina? Es el más Es más adecuado. shock hipovolémico séptico. ¿Cuál sea? ¿Cuál será? ¿O cuál será? Dice aquí, ¿por qué dentro del uso del vasopresor no se utiliza como primera elección la norepinefrina? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, la escucho. ¿Cuál es la persona que me pone este mensaje? Pues según la última actualización para manejo de show de apoyo, Es la norepinefrina. Ajá. y coloca. Es que, mira, justo eso, hay un artículo muy bonito, no sé si, asumo que tú eres médico intensivista, ¿no es cierto? Y hay un artículo del 2018 que habla sobre el uso de todos los medicamentos de estos. Sí, es bien cierto lo que tú dices, la norepinefrina, y básicamente todo el mundo tiene la norepinefrina. Esta parte hay que actualizarla. Se está buscando ya una actualización para poderla definir mucho mejor y con los parámetros que se manejan ahora, ¿no? No sé si ustedes han leído este artículo, este del 2018, que es el uso de los principales fluidos, sobre todo en shock séptico, ¿no? Porque a la larga todos los shocks se van a manejar de la misma forma. Yo concuerdo contigo, no es que se dice que es la dopamina el de primera elección, por eso ustedes tienen dos tablas ahí, sino que ya depende del área en el que tú te manejes. Por ejemplo, en terapia intensiva sí vas a tener norepinefrina y es uno de los principales que se utilizan, eso sí es bien cierto, pero no se está diciendo que utilicen la dopamina como primera entrada o la norepinefrina como segunda línea. No, desgraciadamente a nivel del Ministerio de Salud, y si trabajan a nivel del Ministerio de Salud, ustedes deben tomar en cuenta que es lo que haya dentro del hospital, no lo que realmente se necesite.
Yo les voy a hacer llegar un artículo que es muy bonito del 2018. Bueno, esto básicamente es sobre shock séptico, ¿no? Es considerar las 4D y las 4 fases que se utilizan para la fluidoterapia en cuanto a medicación. Y otro artículo que es muy bonito del uso de fluidos para poder manejarlo, ¿no? Dentro de las 4D que se utiliza de la fluidoterapia se habla de la droga, que es el medicamento que vamos a utilizar con todos los problemas que nosotros vayamos a tener, ¿no? Y cuál es el momento para nosotros poder empezar la infusión con los líquidos y sobre todo cuál es el mejor, ¿no? Y siempre tomando en cuenta los factores de riesgo de las pacientes, si tiene alguna enfermedad adicional, qué es lo que tiene, porque realmente todo el mundo no sabemos qué tiene cada uno de los cristaloides que nosotros utilizamos, ¿no? Justamente me llamó mucho la atención esta parte del uso de fluidos y no se debe empezar, ¿no? Con la solución salina que ellos le ponen aquí dentro de su artículo como abnormal. No le ponen tan normal por el proceso que puede tener de acidosis hiperclorémica la paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Doctora, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches. Doctor, una preguntita. No sé si fue que entendí mal o no sé, en este caso, con referente cuando usted comentó que hubo una reunión, ¿verdad? Una discusión de casos, ¿verdad? Para llegar a un consenso, pero yo no sé si fue aquí a nivel del Ecuador o a nivel internacional que apartan lo que sería el SIR, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fuera de la sepsis. Claro, hay un artículo del 2016, es el tercer consenso internacional, déjame buscar el tema bien. Hay polémica, ¿no? En el 2018 abrieron espérate, déjame ver cuál es el artículo original, te lo busco ahorita. Es que no es a nivel de país, es un consenso internacional de sepsis, ¿no? Que hubo. En el 2014 se reunieron varias entidades para poder definir nuevamente esto de la clasificación con los nuevos términos y suspender ya el uso de sepsis y de sepsis severa, ¿no? Déjame buscarte el artículo. Te lo digo porque es en inglés y la verdad, es del tercer consenso internacional de definiciones de sepsis y shock séptico, sepsis 3. Eso fue emitido en enero, el 20 de septiembre del 2016. Esto se lo lanzó por JAMA, ¿no? Entonces ellos de aquí te explican cómo se llama, cómo fue. En 1991 fue la primera clasificación que ellos hicieron, ¿no? En el 2001 el Task Force reconoció las imitaciones de acuerdo a las definiciones como los veíamos anteriormente, ¿no? Y el proceso para desarrollar este nuevo fue realizado por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la Sociedad de Medicina Crítica, en el que se reunieron 19 personas de enfermedades infecciosas, especialistas en enfermedades pulmonares, quirúrgicos en enero del 2014. Entonces de ahí ellos hicieron una discusión face to face, dice aquí, ¿no? Entre enero del 2014 y enero del 2015. Y ahí fue un consenso de expertos los que realizaron esto. Les voy a hacer llegar igual este documento, ¿no? Con las nuevas clasificaciones, porque como ves, ellos decían que es más o menos similar a las definiciones anteriores, que más bien llevaba a muchas malas interpretaciones, ¿no? Entonces decidieron hacer esto. Igualmente, en el 2018 se emitió otro documento, ¿no? Que decía que se debe mantener los mismos, pero como esto es un documento internacional y si ahora ustedes revisan todo, nuevamente existe ya las clasificaciones nuevas, ya no las que se utilizan anteriormente. Sí es bien cierto que lo puedes seguir utilizando, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es medicina basada en evidencia con revisiones bibliográficas actuales, pues todos te van a dar la misma, te van a dar las nuevas clasificaciones, ¿no? Y las nuevas definiciones. Sí, es por eso me llamó mucho la atención, porque si bien, ¿verdad? Hasta, no sé, hasta la actualidad se sigue utilizando el SIR, pues porque es el mediador donde se liberan factores proinflamatorios
Y esto tiene que ver también con la interleuquina, la mutación de interleuquina y factor Claro, de ajá, sí. que es lo que conlleva el fallo renal en todos los pacientes. Pero eso es dentro, eso es dentro de la fisiopatología, ¿no? Yo te hablo dentro, porque la fisiopatología eso no ha cambiado para nada, pero yo te hablo de las definiciones que se utilizan actualmente y sobre todo en este consenso que salió, ¿no? Y si tú revisas todo, yo les voy a hacer llegar todos los artículos que yo tengo actualizados, inclusive del 2019, para que veas cuáles son las nuevas definiciones, porque de ahí en fisiopatología no te ha cambiado nada, ¿no? Claro que es un estado de vasoconstricción, que cuál es el que se compromete más de aquí es la capa de glicocálix y es lo que realmente le abarca a la paciente para que haya todo el daño renal y toda toda la patología que se embarca, ¿no? La coagulopatía y todo. Eso sí está bien dentro de lo que tú dices, pero dentro de la fisiopatología. Pero de ahí dentro de las definiciones es de este artículo que te digo del 2016. Esa discusión sí, porque todo el mundo como tú utilizan SIRS, utilizan todavía sepsis severa. Y no está mal que lo utilices, porque dentro del parámetro fisiopatológico es lo que sucede, porque si no, no lo hubiésemos puesto desde antes, pero ahora es una nueva clasificación, ya te digo, es un consenso que se hizo y se lo lanzó en enero del 2016, ¿no? Es justamente, y se llama así, espérame, está en inglés, sí, y justo es el tercer consenso internacional de definiciones para sepsis y shock séptico. Como te digo, te leí una parte de la bibliografía y cómo fue el proceso de desarrollo de las nuevas definiciones. Sin querer decir que no lo utilices o esté mal, no, pero son las nuevas definiciones que existen ahora, ¿no? Igual, como tú lo dices, sí, va a haber todo este reconocimiento fisiopatológico, sí, con todo lo que acarrea, pero les voy a hacer llegar la bibliografía y todo, porque inclusive en el 2018 se emitió un documento en español, ¿no? Igual, con estas nuevas definiciones como tal. Ok, ¿Alguna otra pregunta? no, ninguna. Ya no, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos por cerrado? Yo les voy a hacer llegar hoy mismo los artículos para que ustedes, para que los puedan subir a su plataforma o les envíen, no sé cómo es el medio de envío para ustedes para que lo puedan, al aula virtual les van a subir. Gracias.